no le gusta mucho dar currículos ni rollos de esos, ¿verdad? Pero dice que sí sabe. Entonces lo vamos a escuchar y agradecer de antemano que estés por aquí, licenciado. Gracias. Buenos días, Javier Lozano. Francisco Javier Lozano, me conocen algunos por Francisco, la mayoría por Javier Lozano. Vamos a tratar de hacer esto lo más fácil, práctico posible. Si alguien tiene alguna pregunta específica de lo que vamos viendo, si gustan lo podemos ver en ese momento, y si no, al final voy a tratar de ser breve. Ok, bueno, vamos a hablar de los avalúos referidos y el cálculo de ISR. Me ha tocado participar de los dos lados, soy corredor público 19 y notario público 19, entonces me hace que vamos a empezar por cómo no tener que preocuparnos por el cálculo del ISR ni avalúos. Siempre tratamos en la notaría, pues la primera estrategia es que el cliente legalmente no pague con las exenciones. Como sabrán, desgraciadamente, pues en este año y el año pasado ya nos siguieron limitando, y este año ya las limitaron a 700,000 UDIs por casa habitación del contribuyente. Al día de hoy esos 700,000 UDIs son 3.611.060 por cada enajenante, ¿verdad? Si son marido y mujer, pues son más de 7 millones de pesos, así sucesivamente, de que son papá, mamá y 2 hijos, pues vamos, ya cantidades importantes. Esta puede ser utilizada únicamente prácticamente cada 5 años. Se supone que debe haber una base de datos que debemos de consultar para ver que la gente no haga trampa en esto, pero pues no existe esa base de datos. Dice, obviamente, es una pregunta recurrente que dice la gente: es que vendí una casa el año pasado pero pagué impuestos. No, pues no importa, ¿verdad? O sea, si no exentaste, pues no cuenta. Entonces aquí viene la fracción del 93. Hay que recordar, en términos generales, tenemos una nueva ley del impuesto a la renta este año. Antes era el 109, donde venían las exenciones de donación, casa, habitación. Ahora es el 93, que curiosamente el reglamento no nos lo han actualizado. Entonces hay que tener cuidado, porque el reglamento va a referir artículos de una ley que ya no existe. Entonces tiene que uno buscar cuál es el que debe ser. El reglamento no ha sido actualizado. Todavía dice, en base a las exenciones puestas en el artículo 200. Sí. Mencionaste ahorita que también los hijos, aunque no esté a nombre de ellos, No, perdón, que si la propiedad está a nombre de los hijos también. En algunas ocasiones, en propiedades grandes me ha tocado ver que deciden hacer una donación antes de vender. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque es un acto simulado si lo hicieron nada más para vender. Pero si lo hicieron porque se les ocurrió donársela a 3 hijos y ellos se reservaron también por decir, el 20% de la propiedad del papá, el 20% de la mamá, y se lo donaron a 3 hijos, pues entre esos 5 personas, si nunca en los últimos 5 años anteriores no han exentado una casa habitación, pues pueden vender una casa de 16, 17 millones de pesos, exentando dicho monto, porque, como decíamos, es por persona, por cada enajenante. Sí. AMPI México hizo una presentación y dio una versión diferente. Mencionó que los 700,000 pesos es por cada persona. 700,000 UDIs por cada persona, ¿no? Sí, perdón, a lo mejor me estoy equivocando yo, eso es lo que quise decir. O sea, es por cada contribuyente, cada persona, de tal forma que si son 5 en la familia, pero que los 5 son dueños de la propiedad, Sí. los 5 está escriturada a nombre de 5 personas de la misma familia que cohabitan ahí, son 700,000 UDIs por cada uno, son 3,5 millones de UDIs, sí, pero a lo mejor me expliqué mal. Entonces, Así es. son 3,5 millones. Así es. De UDIs, serían como, así es, si son 18 millones. Conyugal, 18 millones. Así es. Es correcto. Sí, así es. Gracias. Aquí es. Sí. Sí, o que estén por separación de bienes, pero que aparezcan los dos en la escritura, ¿verdad? Sí, es necesaria la convivencia de 5 años. No, fíjense que eso es un punto que está sujeto
Hay muchas interpretaciones. Las leyes fiscales, desgraciadamente, aunque el Código Fiscal dice que son de aplicación estricta, sabemos que cada quien interpretamos como queremos. En base a, pues yo no soy, pero sí trabajo con los mejores fiscalistas de Nuevo León y me han establecido el criterio que me doy cuenta que mucha gente a veces no aplica cosas que sí puede por miedo, pero te das cuenta que legalmente sí es posible. O sea, aquí estamos hablando los 700,000 UDIs y que cada enajenante y los 5 años hay que aplicar, ya hay que conocer la historia. Antes decía los 5 años para cuando eran arriba de X millones de pesos, entonces decían, bueno, pues como va a ser una exención, obviamente podíamos exentar una casa habitación de 60 millones de pesos. Entonces decían, esa nada más te voy a permitir cada 5 años. Pero si tú tienes una casa de 4 millones, 5 millones de pesos, puedes exentar una por año. Antes, ahora quitaron esa disposición de los 5 años y queda establecido, como vamos a ver en un ratito más, que es nada más con que demuestres haber vivido ahí, pero hay que tener cuidado. La confusión es porque si son 5 años que no hayas vendido exentando. Es posible que tú tú vivías en una casa de renta toda tu vida y hace 6 meses compraste una casa, o tú la hiciste, compraste terreno, hiciste la casa, te quedó muy bonita y la vendiste a los 2 meses. Tú sí puedes exentar por 2 situaciones que estás cumpliendo. En primer lugar, no has exentado en los últimos 5 años, tienes tu ticket, bueno, ahora todavía. Por eso es que a la gente le decimos, primero calcúlale, porque a lo mejor el cuate va a pagar 20,000 pesos y ya está quemando su cartucho de 5 años y a lo mejor tiene otra casa más grande que va a vender y que va a pagar más impuesto y tiene forma de acreditar que es su casa de habitación, pues mejor guárdale el boletito para la siguiente, ¿verdad? Y en esta sí paga los 20,000 pesos. Entonces, en ese orden de ideas hay que recordar, 5 años es que no hayas vendido exentando, no que hayas vivido ahí. Eso ya se quitó con la reforma de este año. Esos 5 años, y que eran, ya no digo datos para no confundir, pero era para cuando era superiores en monto. Ahorita ya el monto ya está topado, ya no quiero dar ni cifras ni montos que confundan. Entonces, ya ahorita nada más hasta 3,600,000 por cada enajenante. Y hay gente que pide recibos de 5 años, está equivocado, ¿verdad? Hay gente que pide, oye, uno de CFE y uno de más, y ahorita vamos a ver que no es necesario. Dice, ingresos exentos, hay que recordar que estamos en el artículo 93, no en el 109 que era antes, ¿verdad? Cuando vean de repente el 109 en una escritura, algo es que no lo han actualizado. La fracción 22 dice, los que se reciban por herencia o legado están exentos, ¿verdad? Aquí sigue estando, siempre ha habido el rumor de que si se van a exentar, se van a agravar las herencias, todo. Hasta ahorita afortunadamente no hay ninguna novedad con eso. Lo que se reciba por herencia o legado es una herencia específica, ¿verdad? Oye, pues don Juan Martínez, yo no soy nada de él, pero me dejó el legado una casa o me dejó heredero, no importa que sea familiar o no, si lo recibo por causa de muerte de alguien está exento. Los donativos en los siguientes casos, entre cónyuges, así como los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. Para abajo, del abuelo al padre al hijo, todos esos no tienen ningún problema. Pero hace muchos años le quitaron esto de las triangulaciones que antes hacían, de que decían, pues le voy a vender a un hermano, entonces le dono a mi papá y mi papá luego le baja a mi hermano. Entonces triangulábamos y no se pagaba, ¿verdad? Cuando valía la pena pagar los honorarios de la escritura por no pagar el impuesto, ¿verdad? Que era mucho más caro el impuesto en el caso en particular. Entonces aquí dice, los que perciban los ascendientes de sus descendientes, aquí ya lo pusieron al revés, acuérdense, aquí era los que reciban los hijos de los padres, por decir algo, y acá es lo que reciban los padres de los hijos o de los nietos, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el papá o el abuelo a otro descendiente en línea recta. O sea, es lo que ya prohibieron, de que no te hagas pato, si tú la recibiste nomás para dársela a tu otro hijo, es que estás evitando pagar el impuesto entre hermanos, que sí se paga. ¿En cuánto tiempo? No hay límite de tiempo en esto. O sea, si yo le doy de por vida. Mi padre jamás se lo va a poder donar a uno. A otro hijo no. A ti sí te lo puedes regresar, a otro no. No, sí, pero es que sí se dieron muchas operaciones de cientos de millones de pesos que no se pagaron con esa triangulación. Ahorita les voy a dar un tip.
una casa y a los 2 años muere y ahora los hijos la van a vender, tienen ganas que ya se queden con ella. ¿Ahí qué impuesto deberán pagar los 6 vendedores? Les tocó a los 6. Si los 6 venden, pero alguien murió, ¿quién murió? El papá. Bueno, si el papá donó a los hijos y muere o no muere, eso pues ya es indistinto, ya no es de él. No, ya no es de él, pero al vender ellos esa propiedad, les va a representar un impuesto. Depende, si ellos viven ahí y lo acreditan. No viven ahí. Si no viven, sí, se calcula el impuesto. Ahorita vamos a ver que cuando hay donaciones de por medio o adquisiciones por causa por título gratuito, el costo de ellos va a ser el que tuvo quien se la regaló. Entonces es como si en la compra que hizo el papá 40 años antes borráramos el nombre del papá y pusiéramos a los 6 hijos. Es igual, vamos a tomar el costo de 1960 y el precio que pagó el papá va a ser como que lo pagaron entre los 6 y así se calcula. Sí, es lo mismo, todo lo que sea por causa, por donaciones, todo lo que es título gratuito, ahorita vamos a ver, se sustituye la persona en el que haya tenido. El problema es que, oye, es que lo recibió del papá y luego el papá del abuelo y del, pues nos tenemos que ir a registro hasta el primer antecedente que encontremos con precio, ¿verdad? Y ese va a ser, aunque no hubiera nacido el que está vendiendo ahorita, para efectos fiscales, él adquirió en el precio y fecha que estamos mencionando. Vamos a tratar de dejar que se desarrolle, que avance, porque si no está reciclado. Hay unas pequeñas papeletas por ahí, apunten sus dudas y al final hacemos el proceso de preguntas y respuestas para que pueda tener su presentación, si les parece. Entonces aquí tenemos, bueno, esto ya lo vimos. Vienen otras exenciones también, las que deriven de enajenación de las parcelas, derechos parcelados de parcelas sobre las que hubiera adoptado el dominio pleno. Aquí hay que tener mucho cuidado, los ejidatarios comuneros deben de ser las parcelas de trabajo agrícola, ¿verdad? Ahí donde viven ellos se llaman solares urbanos, esos no están exentos. Y luego, la enajenación a que se refiere a esta fracción ya le pusieron más candados, porque antes todos los desarrolladores iban y compraban a algún compadre de ellos que había adquirido en cesión de derechos de un ejidatario y se consideraba como ejidatario porque era la primera disqueventa, porque a él le habían cedido los derechos de ejidatario, no se los habían vendido, era un truco que se hacía. Entonces llegaban, oye, pues te vendo en 100 millones de pesos, ya tienes 100 millones de pesos de pérdida, digamos, de inversión a la hora de vender tu fraccionamiento. Y a lo mejor, digo, no me consta, pero a lo mejor nomás le habían pagado 50, ¿verdad? Y como decían, al cabo tú estás exento, compadre, dile que te pagué 100. Todo eso con la ley antilavada y con todo ya se acabó, pero era una práctica común. Entonces ahora aparte dice que tienes que acreditar, deberá realizarse ante notario y el enajenante deberá acreditar que es titular de los derechos, así como su calidad de ejidatario o comunero mediante los certificados que de acuerdo a la ley agraria. O sea, ya no está tan fácil, ahora sí me tienes que tener un certificado que diga que tú realmente eres ejidatario o comunero. Entonces, en caso de no acreditar la calidad de ejidatario, no importa que sea la primera venta, pagas el impuesto. Comprobantes para deducir, viene el reglamento, el artículo 130, el reglamento sí es el mismo de hace ya muchos años, ese no se ha cambiado todavía. Los contribuyentes deberán acreditar ante el fedatario que el inmueble objeto de la operación es la casa habitación del contribuyente, con cualquiera de los documentos que se mencionan a continuación, siempre y cuando el domicilio coincida con el domicilio del bien inmueble enajenado, ¿verdad? Es obvio que no nos puede entrar un recibo de la luz de otra casa y exentar por lógica, ¿verdad? Ahora, esto es importante, es uno. Hay gente que pide uno de cada uno o varios recibos. La ley es estricta de aplicación y dice con cualquiera de los siguientes. Si tienen el IFE con el domicilio de ahí, pasa, o que tengan algún comprobante de energía eléctrica o telefonía fija. Es obvio que, pues si me traen uno de hace 8 años, pues no se los tomo, tráeme uno de perdido de este año, ¿verdad? Unos cuantos meses antes. Tiene que ser energía eléctrica o telefonía fija, no funciona gas, no funciona celulares, no funciona agua. ¿Por qué? Porque pues supone que hay terrenos también, inclusive baldíos, que tienen agua, ¿verdad? Entonces dice, no, pues yo cómo voy a saber que era
una casa habitación, a lo mejor era tu terreno y apenas acabas de hacer la casa. Los estados de cuenta del sistema financiero o por casas comerciales o de tarjetas de crédito no bancarias. En una ocasión me tocó que le buscamos y le buscamos hasta que se acordó el cuate que tenía la de la Afore, que le llegaba a ese domicilio con ese nombre y con ese exentó. Es un estado de cuenta del sistema financiero. Tarjetas de crédito no bancarias, la tarjeta de Liverpool de Sears, que traiga ese domicilio y con ese nombre. La documentación a que se refiere deberá estar a nombre del contribuyente o de su cónyuge o de sus ascendientes o descendientes en línea recta. Esto me toca mucho cuando están vendiendo una propiedad. Vez que yo vivía ahí con mi papá y se murió mi papá, acabo de heredar y voy a decir que es mi casa habitación, pero está a nombre de mi papá, los recibos jala. ¿Por qué? Porque está a nombre de su ascendiente el recibo y él es el vivo, él es el que está vendiendo ahorita el exento. Algo importante nomás con esto es, en alguna ocasión me tocó que me hablaban que no quería exentar a alguien por un colega porque decía que era muy poquito el pago de la luz en el recibo, pero realmente pues la ley no establece ningún mínimo, ¿eh? O sea, hablando yo con él para tratar de que hiciera la operación, no lo pude convencer. Oye, es que pagó 500 pesos nada más de luz y la casa está muy grande. Le digo, pero es que la ley no te especifica. Mi mamá paga 200 pesos, nunca está ahí en su casa. A mí sí me lo ha negado, ¿eh? Sí, pero no hay ningún fundamento. O sea, ahí llegamos al punto que pues ya estaba chusca la cosa. Le decía, ¿y cuánto debe ser? No, pues le perdí unos 450, ¿qué me dijo? Unos 600. Oye, compadre, si trae 580, no estoy jugando. Pues yo tampoco, ¿de dónde sacas los 600 si en la ley no viene? Mi mamá paga 600 pesos, digo, siempre está en el caliente, bueno, ya se lo cerraron. Pero pues, casi nunca está en la casa y salen recibos de 200 pesos una casa de 500 metros. Entonces realmente eso sí, de veras no tiene ningún fundamento. Hay muchas cosas que sí está sujeto a interpretación, pero pues esa no. O sea, en ninguna parte es absurdo decir, tienes que consumir mucho para poder exentar, pues, ¿no? Oye, a lo mejor hay casas, ahorita tengo amigos que viven en casas de 800 metros y pagan 400 pesos de luz porque metieron 400,000 pesos de paneles solares, ¿verdad? Entonces no podría exentar, no es posible. IVA, impuesto al valor agregado, nomás como dato curioso, sé que no es del tema, nomás es lo único que voy a tocar. Acuérdense que únicamente se paga por las construcciones que no tengan uso habitacional. Obviamente los terrenos no pagan IVA, hay que recordar que ahora es el 16, igual en frontera, pues ya les quitaron el 10. Y es por las construcciones que no tengan uso habitacional. Hay que tener mucho cuidado. Ahora todos los desarrolladores de departamentos ya ven que les dan también una bodega ahí abajo, y es bien importante que los desarrolladores con los que trabajamos les insistimos mucho que no te lo vayan a poner como bodega comercial, porque me ha tocado algunos que sale valor comercial de la bodega 30,000 pesos y les tenemos que cobrar IVA por la bodega, y el valor de la bodega luego ya no lo vas a poder exentar si vendes, aunque sean menos de 3,5, porque pues, no puedes exentar un local comercial o una bodega, ¿verdad? Entonces es importante que se catalogue como una bodega de casa habitación, ¿verdad? Es como si tú tienes tu closet ahí, cuarto de triques exactamente. Entonces tenemos, ok, ya entramos a materia del ISR. Se consideran ingresos, artículo 119 de la nueva ley. La permuta se considera que hay dos enajenaciones. Voy tocando temas así nomás importantes. Cuando alguien dice, oye, es que vamos a hacer una permuta, que me ha tocado, nosotros nos tocó hacer la permuta de la torre administrativa por unos terrenos que tenía un cliente mío. Más bien, sí, esos terrenos eran de un cliente, se hizo la permuta. Obviamente pues, se generaron dos impuestos sobre la renta, ¿verdad? En un caso no, porque era el gobierno del estado, que no es sujeto, pero la otra empresa sí. Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con motivo de la enajenación. Si alguien vende y dice, no, pues es que yo nomás compré y pagué 50,000 pesos, pero absorbí la deuda de 1,000,000 que tiene, pues el valor de operación es 1,050,000, porque pues tú lo vas a pagar, aunque no se lo pagues a él, lo vas a pagar al banco, y a él lo liberaste de una deuda de 1,000,000, es como si le hubieras pagado 1,000,000. Entonces las deudas que tengan las propiedades se consideran dentro del monto para efectos fiscales. Las personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes deducciones. A la hora de hacer el cálculo, que ahorita vamos un poquito de preámbulo para los avalúos, tú puedes deducir el costo comprobado de adquisición, que se actualizará con la inflación y nunca es menor del 10%. En pocas palabras, yo compré en 1,000,000 de pesos hace 10 años y vendo ahorita en 2 millones. Ok, ese 1,000,000 de pesos, vamos a lo más fácil, es un terreno.
Ese $1,000,000 de hace 10 años, pues yo le pongo la inflación, ¿verdad? Saco los índices y me da que era 1,200,000 ahorita. Entonces yo no gané 1,000,000, ¿no? De los 2,000,000 nomás estoy ganando 800 y por eso os pago, porque se actualiza con la inflación. Oye, pues es que yo la adquirí, o mi papá la adquirió y me la donó y venía de 1960 y el precio de ese entonces pues era un rancho y traigo 10 pesos de costo. Bueno, pues lo que dice la ley está hecho a la mano y lo mínimo que te voy a poner como costo, ya si es muy poquito, es el 10% de la venta. O sea, si estás vendiendo 2 millones de pesos, voy a poner que tu costo fue 200,000 pesos el día de hoy. Entonces ya nomás vas a pagar impuestos por 1,800,000. Esto me parece que es en parte porque se me hace que, digo, bueno, cuando estaba yo chavo, las inflaciones que decían como que eran de mentiras, ¿verdad? Decían, tenemos el 48% de inflación y mi papá me decía, no, me fue como el 80%. Entonces si le metemos índices a lo que compramos en ese entonces, pues da 20 pesos de ahorita porque el índice está de mentiras, o sea, no reflejaba la inflación real en las épocas de Echeverría o Ejido. Entonces cuando son muy viejas las propiedades normalmente las actualizas y no da. Hay una tabla de ajuste inflacionario que se usa en sustitución de esa, pero ya le cambiaron porque sí se elevaba más, hacía justicia ahí y ahora ya le bajaron, entonces pues está casi como los índices. Aquí los ingresos por enajenación de bienes, el importe de inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, esto también lo podemos tomar como deducciones. Aquí es donde entran avalúos. Estas inversiones no incluyen los gastos de conservación. Es que hay gente que dice, oye, es que yo tenía un servicio de limpieza y pagaba no sé cuánto, o lo limpié 3 veces, o sea, eso es conservación, eso no entra. Lo que entra son construcciones, mejoras, ampliaciones, que pues para mi caso pues son construcciones todas. También se pueden deducir los gastos notariales, impuestos y derechos pagados, el ISAI. Serán deducibles los pagos efectuados con motivo del avalúo. Es obvio que el ISAI pagado por el enajenante se refiere a cuando el enajenante compró, ¿verdad? No el de ahorita. O comisiones de... Las comisiones de ustedes también son totalmente deducibles. Comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición o de la enajenación, porque sí puede ser que hayan pagado también por adquirir, ¿verdad? Oye, pues es que me consiguieron una propiedad muy buena y le pagué también porque... Entonces, todos esos recibos son deducibles. Lo lógico en esto, no lo lógico, más bien, lo ideal, de acuerdo a la autoridad, es que tuviéramos facturas para decir, oye, mira, aquí está la factura del constructor con IVA, donde me cobró por cambiar X, o bueno, dependiendo de que el criterio ahí si era IVA o no IVA, porque en casas de habitación no IVA. Pero pues, tengo la factura de Home Depot, tengo la factura, etcétera. Eso es lo ideal. El problema es que pues, casi nadie en todo. Tengo 20 años, no sé cuánto, como 20 años o más en esto, y me han tocado 2 casos de personas nada más que traigan todo el bonche de facturas. Y a la verdad prefiero que no las traigan porque es un gorro de andar actualizando todo. Y mejor le regalo el avalú. Los ingresos por enajenación de bienes. Dice, la diferencia entre el ingreso por enajenación y las deducciones será la ganancia. Es lo que decimos, oye, pues yo compré en $1,000,000, pero pues actualizado con la inflación, ese millón ya son 1,200,000. Y aparte yo le hice, pagué un ISAI de 50,000 pesos. Y aparte los gastos de escritura, el notario, la comisión, etcétera. Oye, me da 1,500,000 ya. En teoría pago por 500, pero ¿sabes qué? Yo aparte le hice unas mejoras. Pues si no tienes la factura, se hace un avalúo referido para decir, oye, es que mira, él compró la casa de 2 cuartos y ya tiene 4 cuartos. Y ese avalúo sirve para, oye, pues no, son otros 250,000 pesos de mejoras, entonces ya tu costo de la escritura era 1,000,000, estás vendiendo en 2, pero ahorita ya nomás traes una base gravable, por decir algo, de 250,000 pesos y sobre esos pagas impuestos, no sobre toda la diferencia. Aguas aquí en esto, muchísima gente, sobre todo contadores, se confunden siempre, no sé por qué quieren considerar el costo, en vez de lo que uno pagó en la escritura, el valor catastral. Es bien común que me llegan los contadores con ese cálculo basado en el valor catastral de ahorita, lo cual no tiene absolutamente nada que ver. Hay que recordar que qué importa cuánto valga catastralmente si lo que la autoridad quiere saber es cuánto gané, no la plusvalía del bien, porque a lo mejor compré el bien en 100,000 pesos y ya me pusieron un centro comercial, un mall o algo enfrente, subió de valor y ahora vale 1,000,000. Pues a la autoridad dice, pues eso que ganaste tienes que pagar impuestos cuando vendas.
porque a lo mejor tu valor catastral ahorita está en 1 millón y vendes en 1 millón, pero obviamente a ti te costó 100,000 pesos, vas a pagar. Espero haberme explicado. El valor catastral para lo único que sirve es para tener una referencia mínima para el pago de ISAI. Hay que recordar que el ISAI es sobre el valor de operación o el valor catastral. Yo compré en 1 millón, pero el catastral es 1,50,000, pues voy a pagar sobre 1,50,000 el ISAI y el registro. Pero no es mi costo va a ser lo que me haya costado y el avalúo y comisiones, etcétera. Entonces, los ingresos por enajenación, continuamos en lo mismo, artículo 124. Se procederá para actualizar el costo como sigue. Bueno, aquí nada más no lo voy a complicar. En pocas palabras es un 80-20. Si en la escritura viene nomás que te costó 1 millón de pesos la casa y no dice cuánto costó el terreno y cuánto la construcción, la ley te dice, para hacer el cálculo del impuesto ahorita, tú vas a tomar que la construcción costó 80 y el terreno 20. ¿Por qué es bien importante esto? Porque el terreno no se deprecia. Si compraste un terreno en 1 millón de pesos a 50 años, va a ser el mismo 1 millón de pesos actualizado ahorita lo que vas a deducir, porque el terreno no se gasta, ahí va a estar dentro de 100 años, pero la casa sí. Entonces la casa te la deprecian 3% anual. Si realmente compramos un inmueble donde el valor realmente del terreno es caro y vale la mitad y la construcción vale la mitad, es bien importante que se ponga en la escritura así, porque si no, cuando se venda se va a considerar el 80% como de la construcción, y si vende dentro de 20 años por 3 se va a deducir 60%. O sea, quiere decir que el costo, si me costó, por decir, 100 pesos, pues nomás voy a poder acreditar 40 pesos porque los otros 60 ya se gastaron por ser construcción. Si hubieran sido 100 pesos del terreno, esos 100 pesos me los traigo hasta ahorita y no pago impuestos por 100 pesos. Repitiendo, si fuera una construcción, sí es 3% anual lo que se deprecia. Entonces, si yo compré la construcción en 100 pesos y ya pasaron 20 años, ahorita es como si yo vendí en 200, pues en vez de decir, oye, me costó 100 y para 200 gané 100, no, de la construcción te costó 100, pero ya usaste el 60%, ya nomás te queda un costo de 40, entonces contra los 200 que estás vendiendo, traes una utilidad de 160, o sea, no sé si... Pero es el 3% de depreciación anual. No, es el 3%, hoy te lo vamos a ver. Yo hablo fiscalmente para la enajenación. Sí, hay que recordar aquí, no tiene que ver lo comercial con esto fiscal. Puede ser que el inmueble, oye, pues ahora lo declararon antigüedad y vale más que cuando se hizo, pero fiscalmente ya no tiene costo. Es como un carro, oye, es que está buenísimo, pues ya contablemente vale 0 porque ya pasaron los 4 años. Esto es para efectos contables nada más, no comerciales. Aquí está, miren. El costo de la construcción deberá disminuirse a razón del 3% por año cada año transcurrido entre la fecha de que lo compró y lo vendió. En ningún caso será el menor al 20%. Aquí te echan la mano. En los terrenos, acuérdense que le dan el 10% como mínimo. Si te lo actualizas y da un valor ridículo, dice, bueno, pues de periodo, si vendes en 1 millón de pesos y si actualizas tu costo te da 20,000, bueno, yo te doy chance de que sea mínimo el 10%, o sea, 100,000, para que pagues nomás sobre 900, no sobre 980 como sería si actualizas el valor ridículo que traías del terreno. En las construcciones te da oportunidad, así tengas 100 años, de que deprecies el 20% de lo que te costó originalmente. Bueno, no es el 20% de ahorita, perdón. El 20% ahorita es como mínimo. Oye, es que si me lo traigo con la inflación y con la depreciación y todo, pues me da 30,000 pesos. No, pero la construcción la estás vendiendo en 1 millón, te dan oportunidad de que borres ese 30,000 pesos que te da la escritura actualizándola y pongas 200,000 pesos y ya nomás pagas por 800. Aquí viene aquí lo que vamos a decir, lo que ya platicamos, el terreno se actualizará por el periodo de que se compró hasta que se vendió. Aquí la diferencia, el punto fino aquí es que no trae ese 3% de depreciación. O sea, me costó 100 pesos, la inflación ya es el doble, entonces ya es como si hoy lo hubiera pagado en 200. Y ya tengo un costo de 200 para restarle a la venta que estoy haciendo ahorita para que no sea la base de gravable. En pocas palabras, si yo compré en 1 millón de pesos hace X años y ahorita estoy vendiendo en 1,200,000,
pero pues si actualizo el $1,000,000 de mi terreno, me da 1,200,000, pues tengo ingreso 1,200,000, costo 1,200,000, base gravable 0, pues la multiplico por el factor y me da 0, no pago nada. Espero estarme explicando, si no al último lo volvemos a repetir. Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considera como costo de adquisición el que platicamos hace rato. Oye, pues es que me lo heredó mi abuelito, me lo regalaron, me lo donó mi papá. El que haya pagado el autor de la sucesión o el donante, y como fecha de adquisición la que hubiera correspondido a estos últimos. En pocas palabras, yo me sustituyo en la compra que haya hecho mi antecedente. Me ha tocado buscar 2 o 3, 4 a veces, porque todo viene clásico en ranchos o cosas así que han estado en la familia toda la vida y se van donando, ¿verdad? Y se van heredando, y entonces dices, ay, pues ya encontré la escritura anterior, pero pues era gratis, no tengo costo, pues ahí me voy. En la práctica, ya cuando vemos que son más de 30, 40 años, es un rancho, ya ni la busco, ya nomás le comparo, ¿cuándo comprar? No, pues era en 1925, le pongo 0 pesos y me va a traer nomás el 10% de la venta de ahorita, porque siempre me toca cuando llego a esos valores de ranchos que daban nada ahorita, ¿verdad? Lo actualizas y eran valores ridículos los que se ponían. Hay que recordar que en 1992, 93, por ahí atrás, el ISAI era el 10%, estaba criminal. Lo más que los valores catastrales eran como del 10% del valor real. Entonces vivíamos en la fantasía. Todo el mundo escrituraba el valor catastral y pagabas el 10%, pero era como si ahorita compras un terreno en $1,000,000 y vas a pagar el 10% de ISAI, pero el terreno está valuado en $100,000, y como no había ley antilavado, pues tú decías que te costó $100,000 aunque le hubieras dado $1,000,000, y pagabas nomás así. Entonces, en el 89, 90, 91, por ahí, dijeron, bueno, ya vamos a vivir en la realidad. Entonces el ISAI dijeron, lo vamos a pasar del 10 al 8, y al siguiente año al 6, y al siguiente año al 4, y luego al 2, pero cada año duplicaban el valor catastral. O sea, no les pegó el municipio, porque decían, pues está bueno, del 10 te lo voy a pasar al 8, pero no me va a pegar, porque tu valor que traes en $100,000 te lo voy a poner en 180 o en 200. Entonces me vas a pagar el 8 de 200, no el 10 de 100. Entonces, espero estarlo explicando. O sea, fue algo muy gradual, muy bien hecho, que la gente no se quejó, porque pues era razonable. Era infame cuando comprabas con un crédito hipotecario en ese entonces, y sí te tenían que poner el valor real. Imagínate pagar el 10% nomás del ISAI, ¿verdad? Ahí era donde pagaba la gente y lloraba. Por eso hasta mucha gente prefería ni sacar el hipotecario y buscaba ver cómo, nomás por no pagar el ISAI. Entonces, artículo 125, de hecho no falta tanto. Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado, institución de crédito autorizados por las autoridades fiscales. Esto ya en este año se les había olvidado los peritos con cédula profesional de evaluadores, que sí estaba antes. Después de 2 o 3 meses, ¿verdad, Ricardo? Ya salió una circular donde pues se les había pasado, y que los peritos también pueden emitir avalúos para fines fiscales. Los peritos con cédula. Dichas autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta el avalúo del bien objeto de la enajenación. Aquí te la regresa, o sea, aquí primero te dice, tú puedes considerar el costo con un avalúo de un corredor, pero luego te la regresa. Dice, las autoridades fiscales estarán facultadas para practicar, ordenar y tomar en cuenta el avalúo del bien objeto, y cuando el valor del avalúo excede más de un 10% de la contraprestación pactada, el total de la diferencia se considera ingreso por el adquiriente. Este es el ingreso, el impuesto a la renta por adquisición, que hay que diferenciarlo. El ISR por enajenación es lo que estamos obligados todos a pagar como mexicanos. Si yo gano, yo tengo que pagar de mi utilidad una parte para contribuir al gasto público. Pero ese impuesto a la renta por enajenación es hasta que yo venda. Puede ser que yo compre una propiedad en 500,000 pesos y ahorita vale 20 millones de pesos. Mientras no venda, no pago nada. Pero si tú, una propiedad que vale 10 millones de pesos, anda bien ahorcado la persona y la compras en 5, pues la autoridad dice, tú ya me ganaste. Es más tú puedes agarrar una ganga del 10%, pero no más. Si vale $1 millón de pesos, es para arriba, pero vamos a decir que sea, si es $1 millón de pesos, tú puedes comprar en 905,000, pero no puedes comprar en 890,000, porque ya te pasaste la ganga del 10%, y ahora se considera que tú tuviste un ingreso nomás por comprar, ya ganaste, mataste víbora en viernes. Entonces te voy a cobrar el 20% de la diferencia total. O sea, si el inmueble vale $1 millón de pesos en catastro y tú estás pagando 600,000 pesos, ya te ganaste 400, obvio, ya te pasaste del 10% de descuento que te dan chance, y por esos 400 tú pagas el 20%, que son 80,000 pesos, a manera de pago provisional, que lo tienes que acumular en tus ingresos, y puede ser hasta que pagues más.
Ese es el ingreso sobre el impuesto de la renta por adquisición, a diferencia del que todo el mundo sabemos que es por enajenación. Y la autoridad aquí se reserva, dice, está bueno, te voy a hacer un avalúo para efectos fiscales para ayudarte, nomás que me das chance también de que yo tengo oportunidad de hacer otro y decir, oye, ¿sabes qué? No te hagas, aunque el catastral está en un millón, acaban de anunciar el aeropuerto ahí, yo sé que ese terreno vale 10 millones de pesos, yo voy a mandar a hacer otro avalúo, y como tú pagaste 1 millón, yo ya ganaste 9 presuntivamente, es un ingreso presunto, no es real, porque realmente no estás recibiendo la lana en tu bolsa, sino lo estás recibiendo con un bien que vale mucho más de lo que tú pagaste por él, y pagas ese ICR por adquisición, o el impuesto de gangas que le llaman algunos, etcétera. Viene, los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles efectuarán un pago provisional de cada operación, pues será ante notario, tenemos 15 días para pagar, etcétera. Tenemos obligación de darle el detalle ahora de cómo pagaron el impuesto, o sea, las tablitas todos nos tienen que firmar lo del ISR, porque pues a lo mejor había casos de alguien medio picudo que les decía que oye, paga 100 mil pesos y al final pagaban 50, ¿verdad? Entonces dice, no, fírmame la hoja donde tú estás viendo que pagaste 100 mil pesos, ¿verdad? Y se le da una copia al cliente y luego se le da el comprobante fiscal del pago por internet que tenemos que hacer. Las personas morales del título 3, esas son las de que tienen fines no lucrativos, como deportivos, asociaciones para fomentar el campo de tiro, etcétera, etcétera. Esas, aunque sean personas morales, sí les tenemos que retener y calcular el impuesto como si fueran personas físicas, porque no son contribuyentes habituales ellos de impuestos. Entonces ellos son como si fueran personas físicas, se les puede hacer un valor referido cuando venden, etcétera. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo me tocó un caso le tocó a mi hermano también, es notario, y le tocó un caso donde le habla el contador de una asociación civil y dice, oye, pues tú eres una persona moral título 3, te voy a calcular el impuesto, y el administrador le dice, sí, claro, no hay problema. Le calculan, pagan como 1,5 millones de pesos de ISR, hasta que llega a manos del auditor, pone el grito en el cielo, oye, espérate, yo tengo que pagar ese 1,5 millones porque yo sí soy contribuyente habitual. Pues espérate, le dice mi hermano, pues me dijeron que no, es que yo me dedico, es una fundación que se dedica a dar becas, pero tiene negocios mercantiles, o sea, hace bodegas, la renta, departamentos y demás, es una fundación que es una persona con mucho dinero. Entonces él, como cobra rentas y paga habitualmente IVAs y todo, es un contribuyente habitual, a él no se le debió haber calculado el impuesto. Él sí era como una empresa, como un fraccionamiento, digamos. Ellos pagan sus impuestos de acuerdo a sus utilidades. Ahí fue un show porque se tuvo que pedir la devolución y etcétera. Entonces, cuando que es una escuela, etcétera, hay que ver si es contribuyente habitual o no, o si tiene autorización para expedir comprobantes deducibles de impuestos, que es muy diferente. Acuérdense, una cosa es la persona moral no contribuyente. O sea, yo tengo mi asociación civil para organizar la colonia. Yo no soy contribuyente porque supuestamente soy como una cajita de ahorro nomás para pagar los gastos de todos. Pero el que tengas una autorización de Hacienda para emitir comprobantes ya es otra cosa. Pues si nosotros formamos parte de una asociación de beneficencia privada, bueno, dos, que están autorizados para recibir deducibles, entonces ellos no se le calcula, pero porque no pagan, porque están exentos. En el caso de una escuela, de un deportivo, esos pagan como si fueran personas físicas si no están haciendo pagos habituales por una operación mercantil que tengan. Entonces, dato importante, las personas morales de régimen general, así como las personas físicas con actividad empresarial, o sea, estas son las empresas que conocemos, Patito SSB, y las personas físicas con actividad empresarial no se les retiene. Esos tampoco se les calcula a las personas físicas con actividad empresarial que me demuestren en la última declaración de impuestos, que digan, oye, es que mira, yo el año pasado declaré mi declaración anual, aquí está, y viene activos, traigo 3 millones de pesos en activos, y estoy vendiendo una casa que es de mi actividad empresarial. Es como si fuera una empresa, pero de una sola persona. Entonces, como están pagando impuestos y me enseñan sus declaraciones, yo no le retengo ni le calculo. Ahí es problema de ellos. O sea, siempre tratamos de que no pague, al menos en esta notaría es de que no pague legalmente, obviamente, o de que no sea mi responsabilidad, y ya cada quien que lo maneje, ¿verdad? Oye, pues eres persona moral o eres, pues ya es tu, aunque tú lo calculas, ¿verdad? Entonces,
¿Esto por qué es importante? Que la persona física con actividad empresarial diga que tiene la declaración anual, me la presente y que es parte de su activo. Porque ya me ha tocado mucha gente que llegue, es que yo soy persona física con actividad empresarial. A ver, demuéstramelo. Y no trae nada, ¿verdad? Nomás que hay quien se la cree y no le calcula el impuesto, pero realmente pues tenía que pagar, ¿verdad? Se lo chamaquearon ahí al notario. Artículo 18, me regresé un poco porque creo que por orden se entiende mejor. Porque esto es un caso raro, pero que ustedes yo creo que cada día les va a tocar más. También se considera un ingreso y hay que calcular un impuesto a la renta cuando dice los ingresos que provengan. Esta es la clásica construcción de yo te rento el terreno, tú construyes, pero cuando te vayas la construcción es mía, que cada día es más común. Ahí hay un ingreso, hay que hacer una escritura de la construcción y hay que pagar los impuestos y el IVA y el SR. Dice, también son ingresos dice que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su renta quede a beneficio del dueño, del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera obtenido al término del contrato y en el monto que a esa fecha tenga las inversiones conforme a un avalúo que practique persona autorizada. Entonces dice aquí, oye, ¿sabes qué? Ya se acabaron los 15 años del contrato, ya se va el cliente, no le voy a renovar, vamos con Ricardo, se la avalúa y dice, oye, pues vale $1,000,000 las construcciones, pues se hace la escritura por $1,000,000. Y la pura construcción, el terreno ya era mío. Y lo haces a valor. Y se hace a valor del avalúo. Aquí lo establece. Sí, porque sería muy fácil que las partes en el contrato le pongan, y a los 20 años, cuando ya te lo dé, le vamos a asignar un valor de $10, entonces vamos a pagar impuestos por $10. Dice, no te hagas pato, tiene que ser una persona autorizada, un corredor público o un perito con cédula, que lo haga en la fecha, en esa fecha, que tenga las inversiones, en la fecha que te lo dieron a ti. Ya te lo entregan porque ya se sale el arrendatario, y ahí pasa el impuesto. Fiscalmente, ¿cómo procede cuando te dicen te doy $1,000,000, un cheque por $1,000,000, te pago con un coche y te pago con un terreno? ¿Cómo procede fiscalmente? Te pagaron $1,000,000, no importa que sean gatos o perros. ¿El coche es un avalúo por el terreno también dentro de? Pero no es este caso, ¿verdad? Es un caso genérico donde te paguen con bienes. Sí. Sí, el valor de los bienes, la verdad, ahí sí entra un poquito el criterio, y yo sí pido avalúos, porque pues si no todo el mundo, pues está como el chiste de vieja, compró un perro $1,000,000, estás bien menso, y luego le dice, no, ya lo vendí, ¿qué te dieron? No, pues 2 gatos de 500. Pues cada quien finge los números como quiere y sería muy fácil evadir. Entonces por eso yo digo, no, a ver, si tu carro dices que vale 300,000, vamos a hacerle un avalúo. Oye, no, valía 280, bueno, pagaste 280, oye, valía 600, no te hagas, es un Audi nuevo, un BMW, estás evadiendo $300,000 de ingreso. Por eso es que es bien importante que sea un avalúo hecho por profesional autorizado, para no evadir y que luego nos vayan a caer ahí, ¿verdad? Con una revisión. Pues tenemos ya está un poquito más complicado. Cuando adquieres por prescripción, me voy a lo más básico. Es que, oye, pues yo compré una propiedad, pero el cuate nunca me escrituró, se fue huyendo, lo traían con orden de aprehensión, o lo levantaron y ya no apareció, pero pues yo tengo la posición, tengo un contrato, tengo los pagarés, ya le pagué, pero pues nunca me escrituró. Me voy a un juicio de prescripción adquisitiva donde le digo al juez, oye, esta propiedad es mía, mira, tengo la posición pacífica, pública, etcétera, por tantos años, tengo un contrato, tengo los pagarés, pero no hay quien me firme. El juez firma en rebeldía. En ese entonces ya me escrituro. Cuando yo venda, pues el valor está muy, está medio subjetivo, sobre todo cuando no hay un contrato físico que diga, es que mi compadre dijo que me lo vendió o me lo regaló y ahorita estoy, o simplemente me ha tocado casos, pues desde mi bisabuelo vivían aquí donde está el consulado, nosotros escrituramos toda esa zona. Había una señora con chivos y burros hace poquito, y la señora no tenía ningún título, pero tenía 50 años viviendo ahí. Entonces pues promovió una prescripción y dijo, a mí no me importa, que aquí esto es mío. Y a la hora que ella vendió, pues hizo un avalúo referido para decir, bueno, de acuerdo al juicio ella había adquirido como en 1940 o no sé cuánto, su papá, y se hizo un avalúo de ahorita y se refirió allá, y ese costo se le puso para el cálculo del impuesto de la renta, ¿no? Porque la señora pues no había pagado nada, ella llegó ahí cuando
aparentemente no era de nadie, ¿verdad? Como posesionario, ¿sí? Pagó demasiado. No, pagó poco porque es que el avalúo referido no dice que tomes el 80 en estos casos. Entonces yo hice el avalúo, oye, pues ahorita vale, es que está bien padre ahí porque es al valor, ahí sí es al valor que hoy tengan los bienes. Pues el valor de los bienes eran 5 millones de pesos, y lo referías a ese entonces, pero es un juego bobo porque lo refieres y luego te lo traes con la inflación, y como era terreno no lo deprecias, me volvió a dar los 5 millones de regreso. Entonces vendió en 6, pues pagó por 1. Ahí no hubo tanto problema. Aquí dice, lo cual nunca me ha tocado en la vida, ¿verdad? Que si la prescripción es para purgar vicios de un contrato que ya habías hecho, ya no pagas este impuesto, siempre y cuando hubieras pagado el impuesto por él. Si no los pagamos cuando hacemos escrituras, imagínate cuando mi compadre me dijo que me vendía. Jamás me ha tocado. O sea, aquí dice, si cuando tu compadre te lo regaló fuiste a pagar los impuestos, entonces ya no lo tienes que pagar ahorita. Pues en mi vida me ha tocado que nadie haya pagado los impuestos cuando ni sabía si era de él o no, ¿verdad? Pero ahí dice la ley, ¿verdad? Si me sale alguien ahí de repente, pues ahí dice la ley que sí lo tengo que tomar en cuenta. Si me trae los timbres que había hace 1000 años que pagaban ahí, se pagaban en la escritura, como estampitas postales eran. Aquí viene el reglamento de ley del impuesto de la renta. Dice, en todos los casos de enajenación de inmuebles consignados en escritura en que los adquirentes sean personas físicas o morales del título 3, ¿qué quiere decir? Que las de actividad empresarial y los comerciantes, personas morales, eso no se les calcula. En los que el valor, es el impuesto a la renta por adquisición, pero aquí dice, ojo, que ese impuesto de gangas se aplica a las personas físicas y a las morales no contribuyentes, a las ACs, no a las personas morales ni a los que tengan actividad empresarial. Aquí dice que cuando excede el 10%, etcétera, se va a pagar el 20% sobre la diferencia, es lo que platicamos ahorita. Pero ojo, si viene una persona moral y compra inmobiliaria Los Tres Hermanos SASB, un inmueble que catastralmente trae 1 millón de pesos, y la empresa lo compra en 200,000, no es mi problema, yo no lo retengo. En teoría la empresa debe de acreditar que tuvo un ingreso en su contabilidad, pero eso no es mi bronca, es problema de ellos. Entonces, por eso es que cuando les digo, ojo, clientes que acostumbren comprar remates, mejor díganles que los hagan por una sociedad mercantil, porque es clásico que oye, pues el avalúo salió en 500,000 y en 2/3 y luego la segunda moneda acaban escriturando en 300, pues por esos 200 de diferencia tienen que pagar 40,000 pesos de impuesto a la renta. Si es una persona moral, yo no tengo por qué calcularle y no me paga ese impuesto. Entonces es mejor cuando estén acostumbrados a comprar gangas, como los que compran en juicios, mejor que lo hagan con una persona moral o una actividad empresarial, que no es tan común, pero entonces ojo aquí también, el impuesto a la renta por adquisición de inmuebles. Este tema es ahorita de mucha actualidad porque se presentó por la Asociación Nacional, bueno, se llama Colegio Nacional de Notarios, una consulta a Hacienda. Yo no sé para qué le movieron, lo hubieran dejado así. Es que decía que el ISR por adquisición no se calcula cuando la enajenación se realice mediante algún programa de fomento de vivienda auspiciado por organismos descentralizados de la Federación. Siempre que compran con Infonavit, que pues ya ven que ahora muchísima gente, pues los notarios que no estamos en Infonavit están fuera porque pues, hay operaciones, de hecho operaciones de 10 millones de pesos con el COFI. En teoría yo no tengo obligación de calcular ni retener el ISR por adquisición por comprar barato, porque de acuerdo al criterio del Colegio Nacional de algunos expositores, que fueron los que me conviene el criterio, los otros no, decían que como el Infonavit es un organismo descentralizado en un programa de fomento a la vivienda y que lo que busca el Infonavit es otorgar una vivienda digna a los empleados, pues dice, oye, ¿qué más vivienda digna que hasta mató víbora en viernes y la casa de 1 millón la compró en 600? Pues es parte del programa y no calculamos ese impuesto. Hay muchos notarios que sí lo calculan. Entonces, como hubo unos notarios que nosotros no lo calculábamos en base a ese criterio y otros que sí, pues hubo quien le molestó, ella presentó una consulta a Hacienda, no nos la ha contestado desde hace 6 meses, no saben qué decir todavía. Cuando nos digan, pues ahí les avisamos. Ahorita yo sigo aplicando el mismo criterio. Si es una operación de Infonavit, no se genera el ISR por adquisición por comprar barato, en base a esta exención, que es un programa de fomento a la vivienda donde se está adquiriendo. Es que ellos dicen, no, pero es que la venda el Infonavit directo. Ah, caray, pues eso no dice ahí, ¿verdad? Es un programa de fomento a la vivienda del Infonavit.
y es el que está dando el dinero para comprar. Si dio el 10% del valor de toda la venta, pues a mí qué me importa. Si es un programa de fomento a la vivienda de un organismo descentralizado de la federación, entonces no tengo por qué calcularlo. Y tan es así que la autoridad, digo, si hubiera que pagarlo, nos hubiera costado al día siguiente, ¿verdad? Lleva como 3 o 4 o 5 meses que no nos contesta todavía, no nos han avisado. Mande. Una consulta sobre el ISR por adquisición. Me tocó hace un caso de una propiedad de alrededor de 8 millones de pesos. Ese es el valor de operación. Y el avalúo bancario, que era con crédito, salía en 14 millones. Entonces tenía que pagar ISR. Ahí lo que hacemos es nosotros hablar con los bancos para decirle, oye, no me obligues a poner el avalúo, no tengo para qué ponerlo. Ese es un expediente de crédito de ellos, que mientras yo no me entere, yo no tengo por qué calcularlo. Si lo pongo en la escritura, sí lo tengo que calcular. Sí, al parecer la solución fue inclusive indicar el costo del avalúo referido, y ahí fue donde ya no se tuvo, porque el avalúo referido sí coincidía con el valor de la operación. Okay. La pregunta es si es una práctica... Sí, nada más lo ideal es no ponerlo, porque ya estarías como que... Pues hay un avalúo que te dice una cosa y otra, pues ya entramos en polémica. Los dos son peritos a lo mejor autorizados, si lo emitió un banco, lo emitió... Hay que ver, si el avalúo lo emitió en una unidad de evaluación que no está autorizada para emitir avalúos fiscales, pues a lo mejor está bien. Si se hizo un avalúo de perito con cédula de corredor público, entonces ese tiene mayor valor porque es específicamente autorizado para materia fiscal. Pero yo siempre lo que le pido al banco es, oye, no me obligues a ponerlo, ¿verdad? No tiene caso. ¿Qué te importa a ti cuánto? Eso es para tu estudio de crédito. El que lo pongas ahí no te va a dar ni más ni menos garantía. Entonces siempre me han concedido de no ponerlo. Okay, gracias. Entonces se trata de la escritura, creo que ya me lo acabamos. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Que tampoco eso de que no se va a pagar si se había hecho ante notario el contrato privado, que vas a elevar escritura y que pagaste el impuesto, y que aquí lo repite el reglamento, lo cual pues nunca me ha tocado. Y que se hubieran timbrado por efectos fiscales antes. Esto es cuando te traes una escritura hace 20 años que ganaste en un juicio, o la elevas ahorita sin juicio. Y dice, oye, es que tengo mi contrato privado y lo voy a elevar a escritura, nomás que pues dice que compraste hace 20 años en 100,000 pesos y ahorita vale 5 millones. En teoría te lo tengo que calcular, a menos que dicho contrato privado estuviera timbrado y ante notario y demás, que no se aplica. Todos estos casos, ahí sí igual y los vemos personalmente, porque a veces hay salidas en cada caso distinto que podemos tomar dentro de la ley, ¿verdad? O sea, sin incumplir con la disposición legal. Dice... bueno, este punto se puso hace un par de años, 3 años. Dice, porque antes decían, oye, ¿qué le doy más importancia al valor catastral? O, de hecho, siempre nos decían que los valores catastrales no tenían ningún fundamento para impuestos sobre la renta IVA, porque la legislación federal decía que los avalúos fiscales tenían que ser de banco, de corredor público, de perito con cédula. Entonces decían, oye, pues el catastral ahí no viene. Si dice el catastral que vale 10 millones, pero tengo un avalúo que dice que vale 5, pues yo puedo tomar el de 5 para efectos fiscales. Nada más que hace un par de años le pusieron este agregadito a este artículo, que dice, para los efectos de este artículo, cuando los contribuyentes no estén obligados a practicar un avalúo conforme a otras disposiciones legales, se refiere federales, que es el caso de Nuevo León, pues en teoría no estás obligado a hacer un avalúo fiscal federal, se considerará como valor de avalúo el valor catastral. Con esto nos dieron en la torre y ahora tenemos que aplicar el valor catastral. Ahora sí está fundamentado en la legislación federal. Lo único que nosotros consideramos es, oye, realmente, ¿verdad? No sé si se han fijado, si ustedes dan de alta una construcción porque yo voy a construir, voy y presento el permiso, mañana me va a aparecer el predial que ya la acabé y con el valor total, y me toca vender, oye, pues ya no pude, ni el crédito saqué y ya no construí nada, y la casa dice que vale 3 millones de pesos y el terreno 2, pero pues yo estoy vendiendo en 2 porque no tiene casa. En esos casos hay que promover la visita y que se haga la inspección y que se baje la construcción. Pero hay casos que me dicen, no me puedo esperar, tengo que vender ya. Bueno, pues hacemos un avalúo, o inclusive a veces como notario nada más hago una fe de hechos de que no hay construcciones y no tomo en cuenta esa parte del valor de la construcción, anexando la escritura a la fe de hechos de que no hay ninguna construcción ahí, ¿verdad? O
que cuando el avalúo está muy disparatado y lo calificaron mal y da 5 millones de pesos la bodega, y la verdad es que está en ruinas, me ha tocado que tienen árboles saliendo del piso, todo tiene 20 años abandonada, hacemos un avalúo fiscal de corredor de perito y con ese ya decimos, ¿sabes qué? Tiene más validez mi avalúo fiscal federal porque es un avalúo hecho por perito específico a ese inmueble. El catastral en Nuevo León, a diferencia del DF y de otros estados, nadie va, nadie lo ve y nadie lo clasifica. Es una computadora y el cuate dice, pues está en la del Valle, ponle 4,000 pesos el metro. Entonces, con ese fundamento yo creo que es muy lógico que podamos utilizar un avalúo fiscal federal autorizado para un valor cuando no coincide el catastral, ¿verdad?, con la realidad. Ya esto es lo último. O sea, para entender lo que es el avalúo referido, porque siento, a veces me llegan unos avalúos de algún colega o algo que viene con el valor comercial. En alguna ocasión había también un colega y notario que en una colonia, bueno, digo nombres, no va a estar los de Hacienda aquí, les cagan a todos, tengo varios amigos ahí, pero en San Pedro entre todos los vecinos sacaron adelante un terreno irregular y ahora es de las colonias más caras de Nuevo León, pero traían un costo ridículo porque habían comprado en Breña y en copropiedad y estuvieron 20 años ahí peleando y hasta que lo sacaron adelante. Entonces cada vez que vendían, pues decía, oye, vendiste en 4 millones el terreno, pero pues tu costo son 300,000 pesos, actualizado te da 800. Pero había, pues ahí nunca pudimos hacer ninguna porque había una notaría que decía, no, pero es que yo hago un avalúo comercial de ahorita donde vale 4 millones y entonces, pues como está vendiendo en 4 millones ya no pago nada. No, o sea, el avalúo referido no se busca, bueno, no es la última, perdón, me equivoqué, tantito, ya no los canso mucho. A falta de facturas que acrediten las inversiones hechas en los inmuebles, la legislación fiscal permite el uso de avalúo referido hecho por peritos autorizados a fin de poder deducir dichas inversiones y mejoras del valor de operación pactado en las ventas junto con el costo de adquisición original del terreno. ¿Qué quiero decir? El avalúo es la sustitución de la factura, de cuánto me costó en ese entonces, pero no encontré la factura, no tiene nada que ver cuánto cueste ahorita. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero no estamos buscando, déjenme voy por orden, artículo 192, para efectos de la fracción 2 del 148, lo pongo así porque ya no es el 148, va a cambiar la ley. Cuando el enajenante no pueda comprobar el costo de las inversiones hechas en construcciones, el periodo de la factura, mejoras y ampliaciones, se considera como costo el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra. En Nuevo León los avisos de terminación de obra no tienen valores, es que en el DF sí. Aviso de la terminación de obra y digo, el valor de la casa fue tanto y metí tanto dinero. De ahí me voy a traer el costo, pero como en Nuevo León no existe eso, viene otro párrafo. Dice, cuando no puedan comprobar el costo de las inversiones en construcciones, podrán considerar como costo de dichas inversiones el 80% del valor de las construcciones que reporte un avalúo referido, que al efecto se practique, referido a la fecha que las mismas inversiones fueron terminadas, tomando la consideración de la antigüedad que diga el avalúo. Aquí, ¿qué pasa? Si no tienes las facturas, que es tu deducción al 100%, te doy chance que te vayas con un perito, pero casi, pues, por haber perdido la factura, te castigo un 20%. Entonces, ¿por qué? Pues es un premio al que sí guardó las facturas, ¿verdad? Si tú tienes facturas por 1 millón de pesos, vas a deducir 1 millón de pesos. Si tú tienes que hacer un avalúo y el avalúo da 1 millón de pesos, pues nomás vas a deducir 800,000 pesos. Entonces, el reglamento del Código Fiscal es el que fundamenta, dice, los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrá vigencia de 1 año contado a partir de la fecha en que se emitan. Antes tenían 6 meses, antes estaban el 4, sí es un nuevo reglamento del Código Fiscal del año pasado. Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior deberán ser practicados por peritos valores siguientes. El Instituto de Admisión de Avalúos Civiles Nacionales, nunca jamás me ha tocado ver uno. Instituciones de crédito no los hacen los referidos. Corredores públicos que cuenten con registro, sí. Y venía por ahí lo de los peritos con cédula, se les olvidó, ya los pusieron en una circular. Y empresas dedicadas a compraventas o hasta bienes tampoco nunca los he visto. O sea, en pocas palabras son corredores públicos y peritos con cédula. Los avalúos referidos a una fecha anterior a aquella en que se practiquen se procederá conforme al siguiente. Se va a determinar el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo. Aquí yo, para curarme en salud, y creo, dice el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo, aquí es donde entra el otro criterio. Aquí realmente lo que yo supongo es que es el valor de reposición nuevo, no el valor neto de reposición. A mí no me importa
si la casa me quedó bien bonita y vale el doble de lo que me costó. Los avalúos los hacemos con el costo físico. O sea, hay que recordar que es la factura que se nos perdió lo que estamos sustituyendo. La factura no viene un valor comercial y no va a subir en el tiempo porque me pusieron un parque al lado. Aquí dice, de ese valor que saques del día de hoy, la cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se dividirá entre el factor que se obtenga a dividir el índice de precio al consumidor del mes inmediato anterior a aquel en que se practique el avalúo entre el índice del mes. En pocas palabras, le vamos a sacar la inflación, se la sumamos y la multiplicamos. Aquí hay que cuidar, de todos modos, siempre el avalúo, siempre consideramos cuánto es lo máximo que podemos llegar a valorizar sin que se genere el ISR por adquisición. Me da la impresión de que la autoridad ya sabía que les íbamos a ayudar, por eso castigan el 20%, para que no sea tanto la ayuda, porque muchas veces, como les digo, hasta es preferible no tener la factura y hacer el avalúo. Entonces, aquí hay un dato importante, dice que el perito, no obstante que da todo el procedimiento muy matemático, dice que el evaluador podrá efectuar ajustes a este valor cuando existan razones que así lo justifiquen. Entonces, si el perito considera de que, ¿sabes qué?, el valor está mal porque los productos hoy valen menos que en ese entonces era más caro construir, entonces a mí no me importa el valor, yo le voy a poner otro valor sustentado. La verdad es que no me ha tocado hacerlo porque prefiero hacerlo más ortodoxamente y ayudar ortodoxamente a entrar en un criterio que digo, pues para sustentar un criterio ante la autoridad es difícil. O sea, lo que quiero que entiendan es, cuando te quieren dejar de ejemplo, te ponen de ejemplo. Bueno, ya lo estamos viendo aquí en San Pedro, ¿verdad? Que dices, y pues tampoco es el único, pero entonces aquí lo que estamos viendo en esto es tratar de hacer las cosas lo más ortodoxamente posible. En una ocasión me tocó una cliente que vendió una casa habitación y la exentó, pero que Hacienda le dijo que esa no era su casa habitación porque había dicho que su domicilio fiscal estaba por decir algo, en la colonia María Luisa, y que esta casa que tenía a la orilla de la carretera nacional, que era muchísimo de más valor, cuando se podía exentar hasta cualquier valor, creo que fue una operación como de 15 millones, 20 millones de pesos hace muchos años, la autoridad le dijo que no era su casa habitación, y de ahí, sácame de ahí, y sabes que tú tienes varios documentos fiscales que dicen que tu casa habitación era allá, total, manda a entrar a las muchachas, primero ponen fotos, mira aquí está, y era puras fiestas de los niños, dice la autoridad, no, es que es tu quinta, no te hagas. Trajeron a las muchachas a declarar de que ellas ahí vivían y que todo, no, pues es que están influenciadas porque pues tú eres el patrón. No se le dio gusto y metieron a mi cliente a la cárcel. Entonces, ya después supimos, ¿verdad? Después de 3 meses en la cárcel, o sea, era bien subjetivo porque ella había puesto su domicilio en otra parte. ¿Sí me explico? Por eso es bien importante tratar de no dejar subjetividades como esta, que está la puerta abierta y sí, yo le puedo poner que la volumen de 1 millón, pero yo creo que vale 3. Pues a ver, ¿y por qué lo crees tú, verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que bueno, yo ahorita tengo licencia como corredor, ahí tenemos un socio que los hace, pues normalmente tratamos de basarnos en el libro de BIMSA. Entonces, si se pone la autoridad muy loca, pues sabes que nomás que es el libro de BIMSA que utilizan para todas las licitaciones y etcétera, de BIMSA Sautam, ahí para los que lo conozcan, pues es un libro de costos unitarios de construcción. Entonces, con ese no hay para dónde se hagan, pues es el libro más usado en México, digamos, de datos duros, que a veces ni están tan adecuados aquí, pero bueno. Entonces, después de 3 meses nos dimos cuenta que a mi cliente le dijeron, mira, realmente quiero agarrar a tu hijo, anda prófugo, y la PGR tiene una orden de aprehensión, si no lo entregas te saco. Entonces, pues no, dijo, pues aquí voy a aprender a hacer chambritas para el invierno y aquí me quedo. Y ya a ver qué pude, ahí le dejaron como 6 meses, ¿verdad? Hasta que ya no entregó a su hijo y ya le dejaron libre. Pero sí tenía fundamento la autoridad, vi el expediente y pues ¿para qué declaraste que vivías en otra parte? Acababa de declarar su domicilio en otra parte. ¿Por falsedad en declaración la arrestaron? No, sí, o sea, sí en cuanto a la deducción, de que si tu domicilio me estás diciendo en un escrito que presentaste hace 6 meses que está en el centro, porque ahora estás exentando diciendo que tenías más de 5 años, era cuando eran más de 5 años.
de que tenías más de 5 años viviendo allá en la carretera. La verdad no tengo idea si sí vivía o no vivía, ya no quise, a mí qué me importa, pero la autoridad decía, no vivías ahí, tú me dijiste, hace 1 año y medio me dijiste que tu domicilio era acá, y tú me estás diciendo que llevas 5 años viviendo allá. Entonces, hay que tener cuidado para... Siempre me gusta pensar mal, ser muy optimista, pero pensar que va a estar la autoridad y me va a preguntar, ¿verdad? La verdad es que yo dejo pasar muchas que, oye, es que es un terreno, mira, vamos a vender 80 millones y le vamos a meter 75 mejor. Ay, ¿qué le has hecho? No, nada. No, pues pásale, compadre, sabes que no se puede. O sea, son otros tiempos, ¿verdad? El resultado que se obtenga conforme, aunque ya lo vimos, en virtud de lo que se busca con el avalúo referido es saber, creo que es la última, es saber el costo histórico de las mejoras. No se deberá basar en un avalúo comercial, sino en un avalúo físico buscando el valor de reposición nuevo, no el valor neto de reposición. Esto puede ser sujeto a interpretación, ¿verdad? Puede ser que alguien diga, yo porque como abogado lo veo, el razón del porqué del avalúo, ¿verdad? Es la sustitución de mi comprobante fiscal idóneo, que es la factura. En algunos casos podrán pensar, oye, bueno, pues vamos a poner el valor de hoy, entonces nunca nadie va a pagar nada, ¿sí me explico? Sería absurdo que hiciéramos el valor comercial y luego referirlo, porque así nunca jamás nadie va a pagar nada. Aunque tenga las facturas va a decir, no, pues no me conviene, mejor hago el avalúo de hoy, que mi terreno que me costó 100 pesos vale 10 millones, y pues ya no pago nada, nunca nadie pagaría nada. Por eso es que creo que es demasiado arriesgado ese criterio de ponerle un valor comercial y luego referirlo. O sea, es el valor físico y referirlo. Hay que recordar que el avalúo se permite cuando no se tiene la factura, es decir, se hará las veces de factura no pedida o extraviada, menos un castigo del 20% en el avalúo, como les comentaba. Pues está, no sé, alguna pregunta, alguna duda. Ya me pasó un poquito, perdón. ¿Las facturas qué características deben de tener para que las facturas nosotros, bueno, las de hace tiempo, pues de perdido, si la vas a hacer, hazla bien. Le decía, compadre, me traes una factura del 2011 y leías las letras chiquitas y decía, este documento se vence en 2004. Pues lo primero que vemos era de las facturas de papel, que esté vigente la fecha de la expedición. Pero digo, por ejemplo, tú la pides con tu domicilio fiscal, pero la propiedad la estás haciendo en otro lado, ¿tienes que tener la dirección? Yo tengo ese criterio, hay gente que no las acepta, pero yo sí acepto si tú me demuestras. Dice que o sea, los comprobantes sí pide para la exención el domicilio del inmueble a vivir, porque estás demostrando que es tu casa habitación. Pero si tú le hiciste como negocio, lo lógico pudiera llegar a ser que cometiste el error de pedir el domicilio fiscal. Voy a decir el error. ¿Para qué pedías el domicilio fiscal si no le ibas a deducir? Si la fueras a deducir, tendrías actividad empresarial y no tendría por qué calcularte. Yo sí respeto a los colegas que no te lo aceptan. En alguno que otro caso sí las he aceptado con el domicilio fiscal, la verdad. Pero sí acepto y le doy la razón a los que no lo aceptan, porque dicen, ¿para qué lo pediste el domicilio fiscal si de todo el mundo lo ibas a deducir? A lo mejor las quieres deducir 2 veces, lo vas a meter como mejor en tu oficina, y aparte, o fue una mejor en tu oficina y la quieres deducir acá de la casa. Entonces, lo ideal es que salga en el domicilio de la casa que estás vendiendo. Sí. En caso de los impuestos de una pareja ya grande, viven en su casa muchos años y por lo que estabas comentando podían deducir por enajenante. Sí, 600. El caso es que antes de vender la casa fallece uno de los dos. Ajá. Y la otra persona se queda obviamente con... En ese caso, la persona... En ese caso ya se le fue el boleto de los 3.600.000 con la señora también. Sí, así es, se los llevó a la tumba. Es por persona viva. Aunque sean con... Bueno. Aunque los recibos vengan a nombre de la señora y la que se murió. No, aunque sea la casa esté en nombre de los dos. Sí, no, es que no puede estar el nombre de los dos. Para vender tenemos que hacer el sucesorio y ponérsela a él. Sí, porque si no está intestada. Se murió, haces el sucesorio o dentro del procedimiento vende, pero ya como fallecida. Lo que sí, ojo, hubo un cambio hace varios años y también algunas notarías no lo aplican. Si se vende dentro del procedimiento sucesorio, para pagar los gastos se divide
entre todos los herederos. Antes no, antes decía, pues es uno, el de Cuyos, el que se murió, entonces si vendió en 20 millones de pesos se divide entre uno, pero ahorita ya no, ya algo que hacíamos algunos antes, que interpretábamos, ya el reglamento lo establece, si son 10 herederos, se divide entre 10 la utilidad, entonces no es lo mismo, o sea, pagan mucho menos, ¿verdad? No es lo mismo que una persona gane 1 millón a que 10 ganen 100,000 pesos. Está por ahí el micrófono. Sí, Que las comisiones, mediaciones, gastos notariales, impuestos y derechos entran como deducibles, así es. deducibles, pero el ISAI que yo pagué al comprar la propiedad también entra. Sí, por supuesto, es el impuesto que pagaste al adquirir, totalmente. Se habla de cónyuge, ¿en qué régimen? Cualquiera. Lo que pasa es que el régimen aquí no importa, el régimen va a importar para ver quién es el enajenante. Si compré yo en sociedad conyugal, pues a la hora de vender tengo que traer a mi esposa que firme y vamos a pagar entre dos. Si compré yo y estoy en separación de bienes, pues nomás firmo yo, entonces nomás son 3 millones y feria. O sea, si yo estoy en sociedad conyugal, pero a mí este bien me lo regaló mi papá, no entra a la sociedad conyugal. Entonces yo vendo solo y el ingreso es nomás para mí. Tendría que hacerle una donación previa a mi esposa y ahora sí vendemos los dos y lo dividimos entre los dos la utilidad, ¿no? En el caso de una pregunta para que sí, claro. En el caso de una herencia donde la casa paterna de una familia, en el caso de una herencia, una casa paterna, fallece el patriarca y lo hereda como primer a la señora, ¿sí? pero realmente la herencia ya está repartida entre 7, pero como ella vive, ella es la heredera titular. Dice ella, bueno, vamos a vender, pero yo tengo que repartir a los 7. Ahí, por ejemplo, entra la deducción de los 700 por persona, las UDIs. Aquí hay que diferenciar. Si la señora del testamento, por cierto, oigan, es el mes del testamento, 1,000 pesos más los gastos. Bueno, que el gobierno, eso sí siguen cobrando lo mismo, como 500 pesos. Si la persona está como heredera la señora y luego sustitutos los hijos, y se murió el señor, pues los hijos ya se quedaron con el vertito y ya no les tocó nada. Ya se murió el señor, ya le toca todo a la señora. Ya ella será la que en su testamento, en su sucesión, herede a alguien más, entonces vendería nada más la señora. Si la señora dice, no, pues yo les dono la propiedad a mis 8 hijos, entonces ahí sí podrían repartir entre todos la utilidad. Pero tiene que ser que ella le haya, o que el papá al morir haya dicho heredo a todos los hijos. Y dices, bueno, a lo mejor por ahí va tu pregunta, decir, oye, la señora ya era dueña de la mitad por la sociedad conyugal, muere el señor y le deja a los 7 hijos. A la hora de vender, podrían exentar cada uno hasta 3 millones y feria. La única cosa que hay que considerar es que la señora, por tener el 50%, pues ella nomás, si vale la casa 10 millones, a ella le tocan 5, de sus 5 nomás podría reducir 3, 6, 11, exentar. Por la diferencia sí se paga el impuesto. El punto importante, ¿verdad? Si vale la casa más, también puedes exentar ese monto. Nomás que por la diferencia, pues vas a calcular un impuesto sobre la renta nada más. Pero en este caso los hijos que recibirían la 7ª parte, pues entre ellos 7 pueden exentar 3 y feria, pues a lo mejor ya exentaron todos, pero tendrían que decir que todos vivieron ahí. Ojo, no pueden decir, era la casa de mi papá, pero yo vivo acá. No, tiene que haber sido tu casa. Ha habido gente que me dice, oye, es que somos 5 hermanos y vamos a decir que vivíamos ahí. Pues no es mi bronca, si vivían hacinados ahí, pues qué pena, pero no es mi problema, ¿verdad? O sea, depende, la autoridad siempre, yo les pongo la escritura. Tú dime lo que tú quieras, me traen facturas, me trae avalúo, yo le pongo, la persona pues me solicita tomar en consideración estas facturas, este avalúo, pero yo le advierto que la autoridad fiscal se reserva la facultad de revisar las declaraciones, ¿verdad? Entonces, oye, pues tú dices que los 10 hermanos con sus 25 hijos vivían todos allá dentro de la misma casa. Yo no soy quien para decir que no, lo único es que le pongo que la autoridad fiscal conserva la facultad. ¿Cómo te cacharíamos? Tendrían que ir a preguntar a los vecinos, ¿verdad? Sí. Digo, es muy raro. Sí. A ver, allá Pedro.
Sí, o sea, la factura que el que enajene, pues al quien se lo hagas. Si son varios, te recomiendo hacerle uno a cada uno, porque si le haces, por decir, el caso de la señora y los 7 hijos, pues ahí a lo mejor te conviene hacer la factura nomás a la señora para tratar de ayudarle, porque a lo mejor es la que va a pagar más, pero a nombre de quien esté, va a ser el único que la deduzca. Sí, así es. Y yo en mi caso lo deduzco hasta el IVA también de la factura. Ya lo pregunté en Chávez Ruiz, en Deloitte, en KPMG, con todos los fiscalistas que trabajo, y me dijeron, como es una persona que lo va a utilizar exclusivamente para deducirlo ahí y no lo va a meter a su contabilidad, el IVA también es deducible de la factura. Sí. Hola, ¿cómo? En el caso de una propiedad, un terreno, que se construye algo, como es una bodega, el valor del impuesto que va a pagar es sobre el terreno o sobre la construcción. Para el avalúo es el avalúo referido. Ok, o sea, ¿de qué se hace el avalúo referido? De todas las mejoras. Lo normal son las construcciones que hiciste, ya sean nuevas o remodelaciones, ampliaciones o mejoras. Pero en ocasiones también, oye, pues tenías un terreno allá en Olinalá, pues le metiste 1,5 millones de pesos de movimiento de tierras y demás. Ahí las mejoras se consideran al terreno. Y esas te da la opción la ley fiscal de que tú, notario, las consideres depreciables o no depreciables. Todas las construcciones, todo lo que hagas, una cancha de tenis, un cuarto, un baño, todo se deprecia 3% anual. Entonces cada año, si es muy viejita, o sea, si hacemos un valor referido a 30 años, pues mejor no hagas nada, ¿verdad? Porque pues no te sirve de nada. Tiene que ser reciente la fecha de que tú las hiciste para poder tomarlas, deducirlas, pues si no ya se te dedujo por la obligación fiscal de quitar el 3%. Pero si tú le metiste 1,500,000 pesos de movimiento de tierras al terreno, ese yo lo pongo como no deducible. Lo que pagaste así haya sido hace 10 años, pues fue 1,500,000, te lo llevas, pero te lo vuelves a traer íntegro, no lo deprecias, porque el terreno no se va a rellenar solo, toda la historia va a estar ya el corte hecho. No es a diferencia de las construcciones, sí se deprecian, porque en 60 años a lo mejor la casa ya la tomaste y hiciste otra, y ya vas a tener duplicando 2 casas sobre el mismo bien. Por eso dicen, no, esa ya la disfrutaste, ya nomás deduces lo que te queda. Pero en las mejoras al terreno también se hacen avalúos, sobre todo en ranchos. Es la clásica que está especial. Me tocó un caso donde un señor, yo era, antes de ser notario, estaba en corredor, y la notaría de mi papá y lo de mi hermano, entonces yo era asesor de varias notarías para los avalúos de corredor. Y me mandaron uno que pagaba 1,5 millones de pesos, un señor, o 2 millones, en un rancho. Y después de hacer el estudio real, le digo, oiga, pues tengo una buena y una mala, ¿cuál es la buena? No, pues no tiene por qué pagar nada. No, mijito, me van a meter a la cárcel, era un señor ya grande. Le dije, no, ahí le va la mala, ¿en cuánto está vendiendo? En 10 millones. Sí, nomás que le metió 12 millones de pesos de mejoras al rancho. Y era real, nomás que tenía 30 años metiéndole dinero. O sea, tenía un mundo. Es más, le digo, pues si está vendiendo para pagar al Ban Rural porque le pidió $1 millón. Después me dijo él eso, pues sí, cierto, no me había pensado, pues voy a pagarle al banco el $1 millón que le pedí hace muchos años. Y eran puras mejoras a terreno, deducibles. Así es. Digo, le dije que pagara 30,000 pesos nomás para que no se viera raro. Pero no tenía por qué pagar nada. Bueno. La última. Ahorita que de las personas que tenían un terreno y que lo habían rentado a largo plazo, ahí me perdí un poquito. Es por decir los Oxxos, que te dice, oye, yo quiero ese punto. Tú compras el terreno inversionista, tumbas la casa y luego él construye, pero a nombre, la teoría, fíjate, aquí hay un dato curioso. Me ha tocado de las dos. Ha habido ocasiones que construye cervecería o el Oxxo y lo ponen los permisos a nombre del dueño. Ahí está bien y mal. Bien porque pues no hay problema, ya la casa es tuya. Cuando se vaya el rentero no tienes que hacer escritura, no tienes que pagar impuestos. Nada más que ahorita, si tuvieras una revisión fiscal, puede ser remoto, sí tienes el problema de que te puedan decir, ¿y con qué la construiste si no tienes ninguna cuenta donde hayas pagado? Lo cual, digo, pudiera ser mejor si realmente el arrendatario no piensa vivir ahí, digo, no piensa quedarse ahí para siempre o comprar la propiedad.
pues no es lo adecuado, pero si se pone a nombre del arrendatario no pasa nada. Pero aquí si se pone a nombre de cervecería, porque realmente es lo legal, es lo que debe ser, cervecería construye, mete sus gastos, el local, todo eso es lo que debe ser. A la hora que se termina el contrato y te regresan a ti el terreno, te lo regresan con mejoras. Esas mejoras ya son tuyas, te las están regalando y tienes que pagar impuestos por eso. Lo tienes, si te devuelven después de los, porque o sea, te devuelven la propiedad, entonces ahí tienes que escriturarla porque en catastro va a estar a nombre de ellos la construcción. El registro va a decir que el terreno es tuyo, pero recuerden que las construcciones, en la primera, cuando tú las construyes, las registras nada más en catastro, no en registro, no haces escritura. Me ha tocado gente que llega, oiga, es que ya quiero escriturar mi casa y veo, oye, pues ya tienes el terreno, sí, pero es que yo hice la casa con mi dinero y no está en la escritura. No te preocupes. O sea, en catastro pediste el permiso a tu nombre, sí, el predial ya sale a tu nombre y dice que el dueño eres tú. Por eso en los informativos de valor catastral dice arriba, dueño, propietario, Juan Pérez, y luego abajo dice dueño de la construcción, normalmente viene en blanco o dice Juan Pérez, pero en ese caso en particular, si yo sacara un informativo diría dueño del terreno, Juan Pérez, dueño de la construcción, cervecería. Entonces, pues tienen que vender los dos cuando vendas, porque son copropietarios. Si ya te quedaste tú solo y se salió cervecería, te tiene que escriturar la pura construcción. Si ya está tu nombre, pues no te preocupas más que no te va a caer la auditoría nada más. Es que en una ocasión también un cuate quería un avalúo como de 40 millones de pesos en un rancho. Le digo, oye, a ver, y es una persona muy conocida y que tiene 50 empresas con auditoría permanente. Le digo, vamos a pensar que yo te lo haga, nomás que, y que llegue a Hacienda y diga, sí, le metiste ahí un Plaza Real con toicinas VIP, ¿y de dónde sacaste el dinero para meter esos 40 que dice el avalúo que los metiste el año pasado? O sea, entonces por ese lado sí te pueden pegar, ¿verdad? Si en el contrato de arrendamiento dice, las mejoras quedarán para el propietario. Sí, eso es lo que dicen, así dicen, las mejoras quedarán para el propietario, pero es parte de tu ingreso, es parte de tu renta que te están pagando, nomás que te la están pagando en bloque cuando te dan la construcción. Por eso es que la tienes que escriturar y asignarle un valor, y sobre ese pagas impuestos. Y se hace un avalúo, digo, lo haces lo más bajo que se pueda. ¿Qué pasaría si el contrato establece que al final el contrato demuela el que construyó? Ahí no hay ningún problema, ese es el caso. No demuele, claro, no. Bueno, si no demuele, pues tú tienes que demoler. O si no, adjudicártelo, porque si no demuele, hay que recordar que la teoría como debe ser es que está a nombre de él. Si tú te quedas con ella, pues el problema es que va a ser de él. A la hora que tú quieras vender, vas a tener que buscarlo para que venda también, porque es copropietario y no lo vas a encontrar. Entonces pides un permiso de demolición o lo buscas para que te escriture. Ya con eso. Gracias.